Entonces, comentábamos, ok, ya se ha creado, desafortunadamente por intereses ahí medio raros, una cultura de la discriminación, del anonimato y de la muerte. Bueno, la lógica es que los que piensen o pensemos y tengamos una cierta conciencia o ejerzamos plena conciencia, queremos la contrapartida para salvar o salvaguardar lo que somos los seres humanos. ¿Cómo crear esta cultura? Bueno, pues tenemos que partir de lo que nos dice el Papa en su exhortación sobre el gozo del Evangelio, número 58. Nos dice que tenemos que desarrollar una ética en favor del ser humano. En favor del ser humano, es decir, que el centro sea el ser humano. Que tenemos que desarrollar una cultura antropológica en la cual el ser humano sea el eje sobre el cual gire. Ya ves que al hablar al Fondo Económico Europeo y a la Comunidad Europea, pues les hablo de eso, de cómo pues si la economía está centrada en el capital y en el negocio y en la producción de dinero, pues vamos, ¿a dónde vamos? ¿No? El ser humano, todo tiene que ser la economía, la política, la religión, la educación, tienen que tener como centro al ser humano, si no vamos mal. Y fíjate que te digo, la religión, porque cualquiera que no seas tú pensará que la religión tiene que estar centrada en Dios, ¿verdad? Así es. Pues no. Nuestra religión cristiana está centrada en el ser humano. Cristo vino a este mundo a regenerar al ser humano. Cristo nos dijo que en esto conocerán que somos sus discípulos, en que nos amemos unos a otros. No dicen que adoren a Dios, de que vayan a misa, de que recen, y etcétera, etcétera, y que sean muy fervorosos, se preparen para tener una buena muerte, sino en que practiquen la misericordia. O sea, la vida del cristiano, y eso me extraña, me fastidia tanto cuando inclusive con grupos religiosos les tengo que de una manera y de otra insistir que el cristianismo no es una religión enfocada a dar culto a Dios, sino que es un modo de vida semejante al de Jesucristo. Y Jesucristo pasó por este mundo haciendo el bien, no adorando a Dios ni rezando. No fue un monje que se retiró al desierto, según el Evangelio. De vez en cuando se retiraba en la noche, en lugar de estar durmiendo, se retiraba a hacer oración, o cuando comenzó su ministerio. Pero la vida normal de él en esos años del ministerio era dedicarse a la gente, predicar, enseñar, ayudar, estar pendiente de los que le necesitaban, etcétera. Por eso nos dice como la misericordia es la piedra de toque a través de la cual nosotros vamos a saber si amamos al prójimo y por tanto si somos sus discípulos. Por eso el Papa, en el último documento que ha escrito sobre la misericordia, que es un documento programático para el próximo año, que será el año de la misericordia en la Iglesia, la primera frase dice: Cristo es el rostro de la misericordia de Dios. Entonces, imagínate, o sea, ¿cómo, en qué brilla la gloria de Dios en Jesucristo? ¿Cómo se manifiesta Dios en Jesucristo? ¿En los sacrificios que ofrecía en el templo de Jerusalén? No, en la misericordia, el rostro de la misericordia de Dios. Y entonces, ¿en qué se va a manifestar que un ser humano es discípulo de Jesucristo? En la práctica de la misericordia. No precisamente en que vaya a misa el domingo, se confiese por Pascua, dé el diezmo de la iglesia y otras prácticas religiosas que tradicionalmente han hecho que a una persona se le llame cristiano practicante. Bueno, en tu país les decimos machos.
Sí, muchos, pero ya eso es el insulto. Pero quien se quería halagar o quien quería decir que era una persona de mucha fuerza religiosa, pues decía que era un católico prácticamente, porque tenía esa serie de prácticas religiosas. La práctica de la misericordia, la práctica del amor al prójimo, ni en cuenta. Pero eso es. Entonces, pues ahí está la solución. O sea, el cristianismo tiene una serie de valores y de factores para salir al paso de todos estos vicios y abusos contra la sociedad, pero bueno, desafortunadamente yo en mis relaciones que tengo con el grupo colectivo LGTB, etcétera, pues una de las cosas que más se quejan ellos son de que no se sienten acogidos por la iglesia, que se sienten condenados. Tampoco estoy totalmente de acuerdo porque no es de la iglesia no se ha manifestado en contra. El catecismo de la iglesia dice cosas muy bonitas cuando habla de la homosexualidad, no habla de otros fenómenos o de otras condiciones de género, habla solamente de esa porque hasta ahora pues no eran conocidas, y esa es una de las cosas quizá lamentables, pero bueno, es parte de un fenómeno social que se ha tenido muy oculto socialmente y que está saliendo a la luz, y que por eso la iglesia pues todavía no ha estudiado todo eso seriamente, y está difícil el dar una solución que sea del gusto de todos, ¿verdad? Pero hablando de la homofobia o de la fobia hacia los homosexuales, hombres o mujeres, obviamente nace una pregunta. Se conoce perfectamente su génesis, eso no tiene vuelta de hoja. Desde el punto de vista médico, psiquiátrico, se conoce la génesis de la homosexualidad, tanto en hombres como mujeres, que obviamente su génesis es social y familiar, pero es social y familiar. ¿Cómo puede ser que la sociedad genere grupos o cree grupos de este tipo para después discriminarlos? Es una paradoja que raya incluso en el ridículo. Pues es efecto de la xenofobia. Sí, pero sí, nada más que simplemente xenofobia. Como son un grupo de personas diferentes a la mayoría, pero es un grupo de personas diferentes y que son diferentes porque la sociedad los volvió pues sí, pero como esa sociedad no eres tú ni yo, es decir, yo no me identifico con esa sociedad ni tú tampoco, aunque seamos miembros de ella, pero no nos identificamos como causantes de ese fenómeno que sea causado por la sociedad, concretamente la familia, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, todos le echamos la culpa a los demás, ¿no? Y les echamos la culpa a esos tipos raros y los culpamos tipos raros, así los vemos, ¿verdad? Y los culpamos, quién sabe qué, de ser depravados y gente, pues así, ¿no? Que es la idea que les damos en la sociedad, y por eso esa discriminación, por esa idea negativa que tenemos cuando, pues, son seres humanos. El otro día que yo tuve una entrevista en un canal que trata todos estos temas de diversidad de género, etcétera, pues me encontré con un libro que se titula Dios ama a los homosexuales. No veo por qué. Entonces, bueno, pues es un poco de contrarrestar pues esa idea tan negativa, porque ellos mismos a veces se sienten alejados de Dios, porque pues es normal, o sea, si la gente que vive conmigo no me quiere, me condena, me demoniza, etcétera, ¿cómo voy a esperar que Dios me quiera? Padre, antes de que Luisa nos haga clic, una pregunta con respecto a este tema, y que es todavía más grave hablando de discriminación. En las últimas 2 o 3 décadas hay una campaña de dignificación, echándole mucha imaginación, de los y las homosexuales, sí, pero con un fin de explotarlos, bueno, no sí, de integrarlos, no de entenderlos, no, de explotarlos, aprovecharse de ellos, dices. Siempre. ¿Por qué cree que
un partido que no voy a decir yo su nombre, ha promovido y defiende para ganar votos, o para explotarlos en todo tipo de modas, bares y tonterías, pero sin sirve más. O sea, todavía peor emplear esto de una forma tan antiética. Pero bueno, pues para explotar y no para realmente. Eso está bastante claro, pero bueno, gracias a eso pues también están ellos gozando de ciertos derechos, se les está dando algo de promoción social, ¿verdad? Pero es todos, lateral, ¿no? Sí, pero bueno, pues como dice San Pablo, sea como sea, Cristo es predicado, ¿no? Con buena o mala intención. Entonces, en ese sentido también, sea que los políticos quieran aprovecharse de ellos, etcétera, pues están sacando algunas ventajas. Para nosotros lo que nos interesa es que la Iglesia tiene una serie de recursos y tiene una ideología riquísima, como la acogida, el respeto a la persona humana, la integración de todos en la comunidad humana, de la sociedad, el diálogo, el encuentro, el contacto, la inclusión, la antropología verdadera de respeto y amor, valorización del ser humano, que nosotros los católicos y los cristianos la debemos de que se note, que la gritemos, y que en todas las ocasiones que tengamos, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, de radio, televisión, etcétera, pues vayamos creando esta cultura de la vida, que es, pues yo creo que es el antídoto de toda fobia, de toda xenofobia, en cualquier forma que sea. Es decir, de poner de relieve que el ser humano es sagrado, porque es obra de Dios, ha salido de las manos de Dios, y todo lo que sale de las manos de Dios es sagrado, y no importa de qué sexo sea, no importa qué color tenga, no importa dónde viva, etcétera, y qué educación tenga. Por el hecho de haber nacido seres humanos, tenemos todos la mismísima dignidad. Y que eso lo tenemos que proclamar, pero pues luego nos hacemos perdemos nuestra identidad cristiana, religiosa, porque nos adaptamos a los valores y contravalores, antivalores del mundo. Padre, muchas gracias a todas las personas que nos ven aquí en América. Muchas gracias, muy buenas tardes. A los que nos ven del otro lado del Atlántico, pásenla muy bien, muy buenas noches. Los esperamos en una semana y les recordamos, como siempre, paz y bien.